Esta palabra que voy a compartir en esta hora tiene que ver con, como ustedes saben, me estoy preparando para servir de mejor forma al Señor. Saber cómo utilizar algunos recursos que hoy día están para llegar a una generación distinta. No es la misma generación que predicaron nuestros padres. No es la misma generación que predicó mi padre Miguel, mi hermano José, mi hermana Margarita. No es la misma generación. Por lo tanto, hay muchas herramientas que están hoy en día y que en alguna medida nosotros tenemos que abrazarlas, tomarlas. Los que hemos sido llamados de parte del Señor para predicar, para pastorear, para ministrar, tenemos que ser responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y eso implica tomar desafíos, tomar nuevas herramientas. Y una de esas herramientas es este curso del doctorado que estoy haciendo en ministerio, en teología. Esta predicación nace por haber sido impactado por un profesor. Los que han estudiado en seminarios teológicos saben que se habla un poquito de algunas cositas más frías como la doctrina, pero ver a un hombre de Dios, a un doctor Leroy Martin, lo reconozco en esta hora. El día viernes tuvimos clase con él y de verdad me impactó que un hombre, de alguna medida uno piensa que ese tipo de personas como que no son pentecostales. Por eso yo defiendo el pentecostalismo aquí y en la quebrada de... No me vengan con cuentos aquí los académicos que van 4 años un seminario, hermano, y vienen ahí como a otro nivel. No, hermano, nosotros somos pentecostales, nosotros creemos en la unción del Espíritu, hermano, y en alguna medida tenemos que defender aquello. Amén. Y para mí era un gozo mirar y observar este varón a través de Zoom, las plataformas que nos hacen las clases. Alrededor de 30 alumnos estábamos. Hay 2 cursos, pero en el curso mío habían 30 alumnos. Y en alguna medida él comenzó este tema que tenía que ver con la interpretación bíblica. El lenguaje un poquito exclusivo, le llaman la hermenéutica, pero es para ponerle color, hermano. Es simplemente la interpretación bíblica. Cómo ser mucho más eficiente en interpretar la palabra. Y algo que me llamó la atención de parte de él es que dijo: tengo una gran carga. Dios ha puesto una gran carga sobre mí para que se las transfiera a ustedes. Y esa carga tiene que ver con lo siguiente. Él decía, estamos hoy día en las manos de los pastores y predicadores. Si queremos ver que la próxima generación, o esta generación de mileniales, la generación de gente joven, la generación de adolescentes, si queremos que esa generación mantenga nuestros valores pentecostales, él decía, ¿quiénes son responsables y está en las manos el futuro de la iglesia? Son ustedes, los predicadores y los pastores. Haciendo alusión que pareciera que existe una crisis hoy día en predicar la palabra. Y eso me estremeció, hermana Janet, me estremeció. Y yo decía en mi interior, bueno, pareciera que no lo he hecho tan mal, pero el Espíritu Santo me dice, siempre lo puedes hacer mejor. Y veía a este hombre, a este doctor, una eminencia en lo que estaba hablando, emocionarse, llorar, hermano. Y yo dije, wow, de verdad hay mucha gente que valora lo que nosotros hoy día vivimos. Algunos los quieren desvirtuar. Ustedes saben que hay unos 20, 30, 40 años atrás decían que los pentecostales eran la paria, eran una secta. Usted sabe que en el mundo evangélico en general, en esos años, hoy día ha cambiado un poquito, hablaban que los pentecostales éramos ignorantes. Bueno, ahí venía un académico, un doctor que decía, no, de ustedes depende que el pentecostalismo, cuando hablamos de pentecostalismo, estamos hablando de los valores, estamos hablando de lo sobrenatural, estamos hablando también del fruto del Espíritu, todo es un paquete. No es tan solo buscar las cosas sobrenaturales, las sanidades, los milagros, que sí están,
Pero también un pentecostal tiene que demostrar con hechos, tiene que demostrar su carácter, que Cristo vive en sí. Así que fue una palabra que me desafió y comencé un poquito a revisar las redes sociales. Y con espanto podríamos decir, y también con asombro, le encontré mucha razón. Empecé a revisar no tan solo predicadores de la IDD, sino que también estos predicadores de mega iglesia, hermano. Pentecostales, algunos. Lo que menos se habla de lo que el Señor quiere que la iglesia sea responsable. Muchas palabras de buena intención. Muchas palabras que motivan. Sí, tú puedes. Dios te ha hecho, y es así, Dios te ha hecho un ganador. Tú puedes. Pero en ninguna parte vi algo sustancioso que le dijera a la gente que había que buscar a Dios, que había que dejar el pecado. Si llegaste a la iglesia, bienvenido, te amamos, te queremos. Pero tienes que saber que si el Espíritu Santo está en ti, se tiene que producir una transformación. Y de verdad dije, wow, este hombre tiene mucha razón. El problema es que hoy día tenemos un alto consumo de la fe. Pero pareciera que es una fe insípida, una fe aguada. Una fe que en alguna medida es cómoda. Nos hemos ido a un extremo totalmente distinto. Y de ahí nace esta palabra que el Señor puso en mi espíritu, en mi corazón, y quiero compartírsela con ustedes. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 25. Voy a leer algunas partes porque quiero tocar 3 enseñanzas que el mismo Jesús la dejó, que nos va a llamar la atención para que nosotros podamos revisar de cara a qué, a entender que la infidelidad atenta contra el propósito de Dios. La infidelidad atenta contra el propósito de Dios. Tengo algunos pasajes, la traducción latinoamericana tomé, me pareció mucho más entendible. Seguramente los hermanos a lo mejor la van a proyectar en la Reina Valera. Se encuentran la TLA, los chicos que están en las redes sociales, TLA, traducción latinoamericana, o lenguaje actual, traducción lenguaje actual. Dice Mateo 25 del 1, voy a estar leyendo algunos versículos para atender el capítulo 25 completo. Dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas, la Reina Valera dice insensatas, y las otras 5 responsables, prudentes. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos. Ya viene el novio. Salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables: compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables contestaron: no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan
a comprarlo. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de boda y la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio les contestó: no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Verso 14, vamos la otra parte del capítulo 25, dice la parábola de los talentos. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y le encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó 5,000 monedas. La Reina Valera habla de 5 talentos, a otros 2,000, 2 talentos, y a otro 1 talento o 1,000. Luego se fue de viaje. Saltamos al verso 31. Recuerde, la infidelidad te aleja del propósito de Dios. El verso 31 dice: está hablando Jesús, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso rodeado de mis ángeles y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentarán delante de mí y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta a las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha. No sé si en este tiempo el Señor los mandaría para allá, pero bueno, dejémoslo. Los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda, para que nadie se sienta molesto. No sé si el Señor los mandaría a la izquierda, porque si no después me generan problemas. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos: mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Verso 35. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y aquí viene la pregunta del millón para esta parte del capítulo 25. Dice: y los buenos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país, extranjero, y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? ¿No recordamos que hayas estado enfermo, Señor, o en la cárcel, y que te hayamos visitado? Habla Jesús, dice: yo, el rey, les diré lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si me lo hubieran hecho. Luego le diré a los malvados: aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron qué ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no me fueron a verme. Verso 44. Ellos me responderán: Señor, nunca te vimos con hambre o con sed,
Nunca supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo en la cárcel. Por eso no te ayudamos. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Le pedí al Señor, cuando el Señor me entregó esta palabra, recuerde que una parte importante de los que estudian la interpretación, el arte de predicar, la homilética, la parte importante para tomar la atención del auditorio tiene que ver con la introducción. Decía, Señor, ¿cómo armar una introducción que me permita cautivar la atención de mis hermanos? Y el Señor me hacía recordar algunos hechos que probablemente los que están acá, los que son mayorcitos, para bien o para mal, un día vivieron. Y alguna oportunidad lo he comentado. Si usted está casado, con S, no con Z, tranquilo, con S, no con Z. Si usted está casado, algún día el cura de turno o el pastor de turno tuvo algunas palabras para usted y su cónyuge, que iba a ser su cónyuge. Delante les habló de estar juntos, de respetarse, de amarse en escasez, en abundancia. Les habló de enfermedad o en sanidad, si están las vacas gordas o vacas flacas. Todo eso nos dijo el pastor o el cura de turno. Antes de eso, de seguro firmamos un contrato legal ante el registro civil. Y eso hizo que usted y su cónyuge formalizaran y generaran un compromiso. Cuando usted se casó, no espiritualicemos tanto las cosas. Cuando usted se casó por lo que vio. No se casó con el espíritu del hermano o el espíritu de la hermana, hermano. Usted se casó por lo que vio. ¿Me sigue, no? Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de que cada una de las personas que estamos casados con ese, en algún momento tomamos una decisión. A algunos les gustaba las personas más delgaditas, otros más gorditos, más gorditas, algunos cabello oscuro, cabello más rubio, más, no sé. Yo estoy seguro que mi esposa no se enamoró de mi pelo, eso me lo tengo. Lo que quiero decir es que tomamos una decisión. Generamos un pacto de fidelidad, de amarnos, de querernos. Y cuando los matrimonios avanzan en años, 15, 20, 30, 35 vamos a cumplir con Cecilia ahora. En 35 años, hermano Roberto, hay fatiga de material, por más. Las cosas cambian, por más. Algo que comienza en forma visual, que nos capta la atención en el proceso del tiempo, se va incrementando, algo que potencia. Usted comienza a entender y comienza a valorar a la persona que tiene por delante y que está a su lado. Quizás un buen genio, quizás una persona preocupada del otro. Todas esas cosas son parte del paquete. El paquete externo, la parte externa, se va desgastando. En 35, en 40 años la cosa cambia. Ya no es lo mismo, no es lo happy. No es lo happy, lo feliz del primer año. A propósito de Elías y ya él se cumplieron un año. La semana pasada no estuvieron acá, estuvieron celebrando un año de casado. No es lo mismo un año
que 30, que 40 años, por favor, los que llevamos años en esto. Pero quiero decirles que lo que mantiene un matrimonio, lo que mantiene y sostiene un matrimonio de años, tiene que ver con algo que se llama compromiso. Cuando usted respeta el compromiso, usted pasa a ser una persona fiel. Fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de cumplir, de respetar un pacto. Ahora, la infidelidad es quebrantar un pacto. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados a cumplir, a ser fieles con Dios. La primera parte que vemos del capítulo 25, paréntesis, gracias a Dios estamos viendo una tremenda bendición en los grupos en casa. Hemos subido algunas fotografías, cómo Dios está motivando a toda la iglesia a incorporarse. Cerca de su casa hay un grupo en casa, ¿no? Díganle a la persona que está a su lado, me salió rima, man. Cerca de tu casa hay un grupo en casa, díganle. Cierro paréntesis. Los hermanos están tomando apuntes, todos los líderes ahí. Entonces estamos hablando de la fidelidad. Esta primera parte, cuando habla la Reina Valera de esta parábola de las 10 vírgenes, hace una alusión a una fiesta judía. En esos tiempos, y probablemente hoy día, no están tan apegados a lo que plantea aquí la Escritura, pero en esos años, cuando había un casamiento, había que cumplir de parte del novio, tenía que cumplir una actividad. La novia estaba reunida con un grupo de doncellas. La Biblia, si usted lee tranquilamente luego en casa, se da cuenta que en el relato no aparece la novia. Aparecen las niñas prudentes, responsables, o las imprudentes, las insensatas. Y nos habla acá, este capítulo, o estos textos, capítulo 25, este texto nos habla de ser responsables y ser previsores. Imagínense, ellas tenían que esperar al novio. Probablemente el relato omite a la novia porque quería enseñarnos por el lado de estas muchachas. Omite a la novia. Y estaban ahí juntas, estas 10 juntas, estas 10 muchachas. 5 eran responsables, prudentes y 5 insensatas. Y resulta que sabían que no les quedaba a 5 de ellas aceite en sus lámparas para esperar al novio, sabiendo que tenían que ir a recargar el aceite para que sus lámparas alumbraran, irresponsablemente, ante la función que tenían, que era ser previsoras, mantener aceite hasta que el novio llegara, se entregan a una misión en forma irresponsable. Y pareciera que esta parte a nosotros como iglesia también nos llama la atención, o debiera a lo menos que usted y yo prestemos atención. Usted y yo hemos sido invitados a un proceso. Usted y yo, del momento en que le dijo sí a Jesús, usted y yo hemos sido invitados a un camino de largo aliento. Esto no es una carrera de 1 año, 2 años. Esto es, usted abrazó el llamado del Señor y van a pasar los años y un día va a venir el novio. ¿Está acá o no? Un día va a venir el novio. Aquí nos relata este texto que viene el novio y se encuentran 5 de ellas con que le faltaba aceite.
Y antes que llegara, le pide aceite a las demás, a las prudentes, a aquellas que habían sido previsoras. Y evidentemente como previsores, no nos va a alcanzar. Vayan ustedes y compren. Salieron, fueron a comprar. Y en ese proceso viene el novio. El novio está dentro del salón, cierra la puerta y llegan estas doncellas ya recargadas con aceite y comienzan a golpear. Y el novio dice, no, apartado, no os conozco. En alguna medida esto también para nosotros, del punto de vista espiritual, es un llamado de atención. Usted y yo todos los días debemos estar preparados con nuestra lámpara. El aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios. No puede ser posible, sabiendo que el novio, que Jesús vuelve ahora a buscar a su iglesia, no tengamos aceite. No es posible que usted no tenga esa gracia, la unción del Espíritu. No puede ser que su depósito interno no tenga la vivencia del Espíritu. Esto es como la gasolina. Antes de llegar acá, se me encendió en rojo la lucecita que indicaba que me faltaba gasolina. Tuve que pasar allá en la bomba de la esquina. No puede ser posible que usted y yo sepamos que no tenemos combustible, usted y yo sepamos que no tenemos más la gracia de Dios, no tengamos esa vida del Espíritu en nosotros y no seamos capaces de recargar. A todos nos puede pasar que se nos enciende la luz roja espiritual que nos dice que nos falta carga espiritual, que nos falta más unción del Espíritu. Como lo hice yo en mi auto, tuve que pasar a echar gasolina. Si no, quedo botado. Si usted no recarga el aceite del Espíritu, si usted no recarga la unción del Espíritu en su vida, corre un peligro. Que no le alcance el combustible para cuando venga Jesús a buscar a su iglesia. No sé si me sigue, hermano. Mucha gente que se le encendió la luz amarilla en su tablero espiritual no hizo nada por recargar el combustible espiritual y hoy día no está en ningún lado. Probablemente esa gente en alguna medida representa estas vírgenes imprudentes, sabiendo que les quedaba poco combustible, no hicieron nada por recargar el combustible. Primer punto: la infidelidad nos desvía del propósito, producto primero de haber sido irresponsables en no ser previsores de lo que Dios quería hacer con la gente. Estamos hablando de lo que espera la iglesia. No debemos tener por tardanza lo que un día va a suceder. Primer punto: no podemos ser infieles producto de no ser previsores, de guardar el aceite del Espíritu en nosotros. Segundo punto que nos entrega Mateo 25 tiene que ver con la parábola de los talentos. Leí la primera parte. Un hombre sale y reparte. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro le da 1. Y se va de viaje. Pero la parábola sigue su curso y hace mención que el que tenía 5 talentos, 5,000 monedas, lo que hace es habilidoso, multiplica esos 5 en 5 más, y el que tenía 2 también hace exactamente lo mismo, y si tenía 2 son 2 más, pero el que tenía 1
dice la Biblia, y me llama la atención, dice, tuvo miedo. Y como tuvo miedo se paralizó, no hizo nada y lo escondió, lo enterró, se aseguró. El miedo muchas veces te paraliza. Dios ha puesto dones, Dios ha puesto llamados sobre muchos de los que están acá, pero habitualmente le creemos más al miedo que al llamado de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y el miedo hipoteca todo tu llamado. Este hombre tuvo miedo. Y relata la historia que este hombre vuelve a buscar. Y al que tenía 5 va y lo entrevista y dice, mira, yo sabía que tú eres una persona que siempre va ganadora, así que multipliqué los 5 y tienes 5 más. Y me llama la atención que en el relato le dice, bien, buen siervo y fiel, buen siervo y fiel. Y al que tenía 2 exactamente lo mismo, lo multiplica en 2 más. Pero el que tenía 1 ya les relaté. Y viene el juicio sobre él. Ingrato, mal siervo, ineficaz, ineficiente. Esta segunda parábola a nosotros nos refleja que podemos ser infieles. Puede haber una infidelidad, no guardar el pacto con Dios. Cuando sabemos que nuestro Dios es un Dios de multiplicación, cuando sabemos que el Señor a usted y a mí nos ha llamado a multiplicar. Multiplicar primero nuestra vida espiritual. Multiplicar la fe que Dios puso en nosotros, en otros. Por eso estamos promoviendo los grupos en casa. Porque Dios tiene llamados. Tenemos que obedecer la palabra. Hay gente que tiene dones, hay gente que tiene llamado de parte de Dios. Y esa persona tiene que hacer todo su esfuerzo para que este llamado sea también multiplicado. Bien, buen siervo y fiel. Pero hay otros que, permítame hacer la alusión, digamos. No quiero generar ningún problema, pero hay gente que le gusta y lo hace con pasión. Mojan la camiseta. En las semanas ahí están, en la red, en la virtualidad, están haciendo los grupos en casa y los que no van a los grupos en casa. Pero hay otros que son como este hombre, el último. Infieles y malos siervos. Y que lo único que pueden hacer es simplemente estar una vez al mes, 2 veces al mes. Fíjese que el Señor mira distante a alguno de ellos. Recuerde, esta predicación nace de la responsabilidad que yo tengo como pastor. Estos sermones no los va a escuchar en la mega iglesia, hermano, porque no queda nadie. Todos van ahí a pasar una experiencia espiritual, emocional, y se van a la casa, se van a los restaurantes y se olvidan hasta el otro domingo. Esto nace porque un hombre de Dios también nos confrontó a nosotros los predicadores. Y yo tengo que decirle, hermano, Dios es un Dios de multiplicación. Y en usted puso una semilla que usted tiene que multiplicar. No hablo de plata, hermano, no, esa cosa no. Eso es una consecuencia. Cuando usted entiende algunas cosas, da con gozo, con alegría. Estoy hablando del tema de fe, estoy hablando de la razón de ser de un cristiano. Usted y yo hemos sido llamados a ser discípulos, a ser a otros discípulos. Segundo punto, hermano. Hay algunos que son infieles al pacto de Dios, sabiendo que Dios es un Dios de multiplicación y no hay ningún esfuerzo por multiplicar lo que de gracia Dios puso en nosotros. Tenemos que esforzarnos, que no nos suceda lo como este hombre que finalmente el único talento que se le entregó no lo multiplicó. Segundo punto, infidelidad primero
por no ser un previsor, sabiendo que el tablero espiritual suyo está en amarillo y no recarga. No busca a Dios, no lee la palabra, no se consagra al Señor. Primer punto. Segundo, infidelidad al pacto con Dios, sabiendo que Dios es un Dios de multiplicación y lo que tenemos en nosotros no lo multiplicamos. ¿Me sigue o no? Y tercero, tiene que ver con lo que está en el capítulo 31. Aquí habla, ya no es parábola. Aquí habla Jesús. Y lo dice muy bien. Yo, el Señor, se me trabó el computador, así que... el computador, así que aquí uno tiene que trabajar lo que el Espíritu empieza a colocar. El verso 31 en adelante habla Jesús. Algo sucede. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Algo sucede en los cielos. El Hijo del Hombre viene. Dice, con Él vienen todos los santos ángeles con Él. Y se produce en ese momento una especie ya de instalación de un juzgado. Y dice la Escritura que Jesús manda a sentarse a la derecha y a la izquierda. A la derecha, aquellos que habían sido ovejas, aquellos que habían seguido la palabra del Señor, y los del lado izquierdo eran los cabritos. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjese, yo sé que es importante. El camarógrafo aquí. Una de las cosas que usted y yo debemos entender, que Dios nos espera. Usted y yo debemos entender que el Señor en este tiempo sigue haciendo cosas extraordinarias. Pero de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, capítulo 25, nos habla de algo que muchas veces nos olvidamos. De tanto buscar lo sobrenatural, de tanto buscar lo extraordinario en el Espíritu, nos olvidamos de algo tan simple, tan sencillo. Y Jesús comienza su relato. Tuve hambre y no me diste de comer. Estamos hablando del tiempo final, iglesia. Están acá las ovejas y están aquí los cabritos. Tiempo final. Tuve sed. Y comienza una serie de llamados de atención. Pero fíjese, primero parte con las ovejas. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste enfermo. Y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Y la pregunta que ellos le hacen, Señor, nunca te vimos con hambre. Los del otro bando, los cabritos, los que estaban a la izquierda, Señor, nunca te vimos con hambre, nunca te vimos con sed, por eso no te dimos, por eso no te alimentamos, por eso no te cubrimos. Tú dices que te faltó ropa, nunca te dimos sin ropa. Estuviste desnudo, por eso nunca te vimos desnudo. Y le preguntan, ¿y cuándo te vimos también en la cárcel? ¿Cuándo te vimos también en el hospital? ¿Enfermo? Y aquí viene una respuesta importante para nosotros.
De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tiene que ver con la sensibilidad de la iglesia. Estamos en el tiempo final. Pareciera que nos van a evaluar por cuántos muertos resucitamos. Pareciera que nos van a evaluar por cuántas profecías entregamos. Pareciera que nos van a evaluar, aunque me dispara los pies, por cuántas veces fuimos al templo. Pareciera que nos van a evaluar por cuántas veces fuimos al grupo en casa. O por cuántas veces nos conectamos a un estudio. No. Nos habla de una sensibilidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a nosotros? Que miramos, observamos a alguien que sufre, a alguien que tiene necesidad, y pasamos como la parábola del buen samaritano. Asumimos el rol de sacerdote y pasamos de largo, nos hacemos los locos, hermano. Y el Señor dice: estuve desnudo y no me cubriste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve en los hospitales y no fuiste a verme. Pero Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos de esa forma? Y la palabra dice: si lo hiciste con el más pequeño, con aquellos que muchas veces nosotros miramos por sobre el hombro, si lo hiciste con los más pequeños, a mí me lo hiciste. Estamos en el tiempo final. Usted y yo también vamos a ser evaluados, no tan solo por cuánto aceite tenemos en nuestro interior, no tan solo por extender el reino, no tan solo por multiplicar la semilla que Dios ha puesto en nosotros. Dios también nos va a evaluar por cuánta acción hicimos con aquellos más menesterosos. ¿Se da cuenta que me gusta pasearme en la ideología? ¿Se da cuenta que este tema no es de los comunistas ni los socialistas? Esto está escrito desde antes. El problema es que la iglesia no ha hecho la pega, por eso algunas ideologías se han tomado de esto, para decir lo importante de tener una visión social. Esto estaba mucho antes que existiera Lenin. Es razón y es responsabilidad de la iglesia no ser infiel con aquellos pequeñitos. La iglesia necesita en este tiempo una sensibilidad a la palabra de Dios. Va a llegar el momento final en que Dios también nos va a preguntar. Cierro con esto, voy a pedir a los músicos que suban. Pregunta que yo le quiero hacer: ¿cuánto aceite tiene usted? ¿Cuánto aceite tiene usted? ¿O se le prendió ya el tablero? ¿Cuánto aceite tiene usted? ¿O se le prendió el tablero diciendo: mira, tienes que cargar? Estás viviendo con la historia, estás viviendo con lo que hicieron otros. ¿Cuánto aceite tiene usted? Y la otra pregunta es: ¿está multiplicando la semilla que Dios puso en usted? ¿Hay una multiplicación o tiene enterrado el talento que Dios le dio? No, es que sí y es que no. No, es que me cuesta un mundo, pastor. No, está enterrado el talento. Y la última pregunta tiene que ver: ¿qué tan sensible hemos hecho la pega? Lo cuento. Hace 2 semanas estuvimos en el Congreso de Oración e Intercesión. No lo cuento para que diga: wow, qué grande el pastor, porque finalmente el Señor nos quiere enseñar, porque como pastor tengo que enseñarle a usted. Yo no puedo inventar una historia. A veces uno toma de otras gente, pero en este caso quiero comentarles lo que vivimos con Cecilia. Hace 2 o 3 semanas, allá en La Serena, en el Congreso de Oración e Intercesión,
me entero de una situación de una pastora. Se había hecho un bypass gástrico. Ella tenía una obesidad y se hizo un bypass gástrico. No lo ha pasado muy bien, producto de eso ya lleva un par de años. Lastimosamente, hace un par de meses atrás, iban con su esposo y sus hijos en su auto y tiene un accidente automovilístico. El auto es chocado y comienza a dar vuelta y vuelta. Estuvo a punto de volcarse. Su hijo tuvo un problema en su clavícula, en su hombro. Y ella tuvo que soportar a toda su familia. El esposo quedó también en un estado de shock. Y finalmente la que tuvo que asumir esa contención emocional y espiritual fue ella. El hijo se recuperó, el esposo también, pero finalmente ella asume todo el golpe que ella recibió emocional. Y de la noche a la mañana comienza a tener hipoglicemia. Donde está muy bien y de repente le sube, le baja y queda sin la azúcar mínima. Una situación muy difícil, muy desesperanzada. Ha tenido 2 preinfartos. 42 años, 2 preinfartos. Cuando yo supe eso, como que el Señor me golpeó. Converso con ella y le digo, ¿qué estás haciendo? No, pastor, mis hijos son los que tienen que... Pero hija, ¿qué vas a hacer? Tienes 2. No te puedes entregar. Sí, tengo 1 hora en Santiago, pero no sé dónde ir. Bueno, hablamos con Cecilia y le dijimos, ándate a nuestra casa. La semana pasada hablé también de esto, un poquito. Ándate a mi casa. La cobijamos en casa esta semana. Estuvo 2 días ahí. En alguna medida aplicando lo que está escrito en la palabra. Esta palabra nace ahora, el viernes, no del momento aquel. La hospitalidad es algo que usted y yo tenemos que hacer. Tiene que trabajar en eso. Yo podría pararme aquí y hablarle de la fe, de la superfe. El Señor va a abrir los cielos. Sí, Dios lo va a hacer. Pero lo que está escrito, escrito está. Usted y yo un día vamos a ser mirados por Dios. ¿Qué tanto cumplimos lo que está escrito en la palabra? Hoy día hay un evangelio muy personalista. Todo es para mí. Voy a ir al templo a ver qué es lo que Dios me dice a mí. Pero ¿qué dice Dios hacia ti para que hagas con los demás? Todo es, como lo diría, el iPad, el iPhone. Todo es mío, todo es para mí, todo es para mí. Un evangelio personalista. El evangelio no es personalista. El evangelio tiene que ver con la gente. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿Cuánto aceite tiene? Ha multiplicado su semilla y se está haciendo misericordia con la gente, los más pequeñitos. Que el Señor nos ayude, hermano. Quiero que se ponga en pie ahí donde está. Cada uno de nosotros tiene que hacer la parte que corresponde. Cada uno de nosotros tiene que hacer la parte en que usted se incomodó hoy. Un pastor antiguo decía, si predicas, si nadie se incomoda, son palabras tuyas. Wow. Cuando el Señor habla, nos incomoda. Ojalá todos tengamos el aceite, todos estemos multiplicando y ojalá todos estemos preocupados de los que no tienen. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Dios bendiga a cada una de las personas que nos ha estado mirando a través de las redes sociales. Gracias por estar ahí. Ore al Señor ahí donde está. Yo quiero orar por usted también. Dios te ha traído en esta tarde. Dios quiere irrumpir en tu vida. Dios quiere ordenar el desorden donde estás, el caos interno que tenemos. ¿Sabes por qué tenemos caos?
porque no hemos permitido que el Espíritu Santo trabaje en forma integral en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, quiero orar, Señor, por tu pueblo. Quiero orar por aquellos que están viviendo ya sin el combustible necesario para avanzar. Qué peligroso es andar con un vehículo cuando está el tablero encendido, indicando que falta o está próximo a desocuparse el estanque de gasolina. Qué peligroso, Señor, es caminar en el mundo espiritual. Si no tenemos la unción, si no tenemos la gracia tuya, si estamos viviendo con el pasado, Señor, ayúdanos. Yo quiero orar por tus hijos. Sé, Dios mío, que este camino es desgastante. Hay piedras. Hay momentos en que nos consumen más el combustible interno que tenemos. Ayuda a aquellos que están sin combustible. Aquellos que necesitan una visitación mayor de tu Espíritu, Señor, para seguir avanzando y avanzando hasta el día en que tú vengas a buscarnos. Oh, Cajaba y Shakataraba y Espíritu Santo, toca a Dios, toca a aquellos que están viviendo esto. Todos hemos vivido momentos, pero tú nos hablas hoy de la necesidad de llenar nuestras lámparas. Hable con Dios ahí donde está. O quizás hay algunos, Señor, que se invalida, que no cree lo que tú has puesto en él o en ella, sabiendo que tú lo llamaste a ser un multiplicador, a ser un discipulador, Señor. Muchas veces alguno de ellos se resta, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por ellos, Dios mío. Permite que sea un buen siervo y fiel, Señor. Oh, Cajaba y Shakohuba y Espíritu Santo, toca, ministra, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, oro por aquellos, Señor, oro por aquellos también que han tomado un evangelio solamente como para sí, para resolver su problema. Pero la Biblia me habla que también el evangelio tiene que abrirse a aquellos que muchas veces no son de nuestra sangre, pero están en necesidad, que están en los hospitales, que están en las cárceles. Aquellos que sufren por el flagelo de la droga, del alcoholismo, Señor. En el nombre de Jesús, oro Dios, por nosotros, por la iglesia. Hable con el Señor ahí donde está. Yo no sé en qué área usted necesita una renovación del Espíritu. Pero Dios ha puesto en mí esta palabra. Y la palabra de Dios nunca retorna vacía. Este es el tiempo tuyo en esta hora. Habla con Dios y dile: Señor, aquí estoy. Necesito tu ayuda.